¿Conoces el trasfondo de la palabra chilango? Bueno, el chilango eso no son las personas que nacieron aquí, sino son la Ajá. gente que llegaban Que acá llegó, del... exactamente, y aquí lo hizo su hogar. Y antes hubo como una regla que creo que decían 7 años y ya eres como parte de y te puedes autonominar como chilango, pues sí vienes de fuera, pero aquí hiciste tu Mira, yo no hogar. sé si serán 7 años. Ahora nos fijamos una meta un año y medio. Ujú. San Cris tira muy fuerte, nos gusta siempre regresar, pero definitivamente va a ser en México. Pero como nunca vivimos la Ciudad de México y ahora es un buen momento para conocerla, porque vibramos con las ganas de Ujú. conocerla. Anteriormente, cuando veníamos, nos quedábamos en Tlalpan, tienes que agarrar el tren ligero, te Ujú. haces 2 horas, hasta venir Ujú. como que nos consumía más la ciudad. Claro, Ahorita estamos más en el centro, nos movemos más rápido, podemos disfrutarla de otro claro. ángulo, ¿no? Sí. Y qué mejor, Nancy está muy activa con su arte, mi niña está súper feliz en su escuela. Entonces son factores y valores que contribuyen luego a tu felicidad también, ¿no? No es Ujú. como, ay, mi felicidad ante todo, ¿no? Es como ya cuando tienes familia, es como un todo, ¿no? ¿Qué tienes planeado para el próximo futuro? Cuestión de proyectos, ¿qué te gustaría grabar? Pues ahora estamos en esa transición donde no queremos viajar en este momento. El canal era siempre viajar, ya sea en bicicleta, en autobús o lo que sea. Era un movimiento continuo de desplazamiento, ¿no? Entonces ahorita mismo me gusta grabar, pero ya estaba cuestionándome si ya no subir videos a Vagaboom, tal vez abrir otro canal Ujú. donde se ven más los vlogs, ese es mi punto de vista. Ujú. Pero ahí me las estaré ingeniando porque quiero seguir documentando nuestra experiencia para nosotros en primera línea, ¿no? Siento que lo más importante en lo que estamos haciendo es hallarle el sentido, ¿no? Si empiezas a crear contenido para una tendencia o por dinero, no va a ser longevo. Ujú. Te vas a Sí, cansar, sí. vas a darle importancia a lo que los demás piensan y ya no tienes esa visión y propósito. Entonces, el propósito que ahorita estoy viendo es también poder documentar el crecimiento artístico de mi esposa, ¿no? Que Ujú. ahorita ella tiene la facilidad y tiene el momento para crecer como artista. Y qué mejor momento que este, Ujú. cuando inicia, ¿no? Y que mi niña también puede ver a su mamá crecer como artista. Y que ella también puede entender que si cuando tienes hijos puedes seguir creando y independizarte y tener tu propio proyecto, ¿no? Entonces, ella está muy observadora con su mamá y conmigo, y todo lo que yo hago es lo que ella también va a ver en su futura pareja, ¿no? Ujú. Los valores que va a buscar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en cómo nos damos enfrente a ella, ¿no? Ujú. Que obviamente es muy importante para mí también que ella se muestre o que se realice como mujer. Entonces siento que es muy interesante también documentarlo. Lo que no sé aún cómo se va a hacer, pero pronto ya estaremos subiendo videos, sea Vagaboom o sea otro canal, ¿no? Pero yo prefiero tener todo bajo un canal Sí. porque sigue siendo todo en el mismo lugar archivado. Cuando Aisha lo quiera ver, Ujú. lo va a encontrar y ese es el propósito nuestro al final. Y por cierto, todas estas vivencias oye, nos comentaste, pues ahí están en tu canal. Sí, O sea, todo ese tour que hicieron en bicicletaísta. sí, estaban más sencillas las tomas porque no sabía cómo No, narrar pues la sí, historia, sí, sí. pero sí está, son de mis favoritos, tanto el viaje en bicicleta como muy impactante también para nosotros el Camino a Santiago. Ajá. Cuando buscamos motivación, tal, vemos la serie del Camino a Santiago y wow, nos inspira un buen. Y la verdad fue una chambota porque estábamos caminando 30 kilómetros y mientras que todos estaban Luego dormidos, yo editar. intentaba editar el Sí. video para subirlo porque eran tantas vivencias que si no grababas y no editabas el mismo día, los ibas a unir en otro video y ibas a excluir tomas Mm. que podían ser excluidas, porque Mm. cada etapa y cada kilometraje era tan único Mm. que se merecían tener un video aparte. Yo me acuerdo también de la etapa cuando Aisha todavía era bebé. Tú la traes aquí, Ujú. en Italia, y estabas vlogueando, güey. Ah, sí. Así, Aisha estaba aquí como dormida, güey. Sí, era Y verdad. tú, aquí vamos, bla, 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 en Florencia, no sé qué.
Y son de los videos que ahora, como ya tiene 5 años, digo yo, mira, yo y tú, o sea, y Aisha me lo pide, oye, muéstrame los videos cuando era chiquito, cuando nací. Ese Ujú. es como el favorito de todos, ¿no? Cuando nací y llega a esa pantalla donde no escuchas el momento del parto, donde solo escuchas el parto, donde no puse una pantalla en negro, y ella disfruta tanto ese momento y ve cada etapa de su vida, lo unido que somos y cómo estábamos interactuando con ella, ¿no? Entonces como que son sus series favoritas. Ahora, ponme cuando yo tenía 2 años y ya entramos 2021, prrra, todos los Qué videos, porque padre. nosotros luego cronológicamente hicimos nuestra playlist, ¿no? Del Ajá. 2019, 2020, Sí. 2021, entonces nada más entramos a la playlist y ella ya escoja los videos, ¿no? Qué locura, güey. Sí. Hoy me comentó una persona en el en vivo que ha visto todos tus videos. Yo dije, no manches, No ¿todos? manches, son Porque muchos. son un montón. Sí, son muchos, De ¿no? ahí a dice, por eso te pregunté en el comienzo de nuestra plática de cuántos ya habías subido. Son Sí. 950, creo. Ala, pues sí, pues, pero hay que hacer una pequeña fiestita cuando llegues al 1000, A ¿no? los 1000, ¿no? A la madre, 1000 videos, güey. Sí. Es un montón. No me estaba dando Y cuenta. tú eres, güey, o sea, de todos los creadores, tú editas. Tú estás Pero quiero muy cambiar. A día de hoy claro. estoy buscando, estando en la Ciudad de México, si hay algún editor que escriba a info@vagabund.com. No creo que podría delegar todo la edición, pero tiene que ser algo en conjunto, ¿no? Sí, sí, El problema siempre era el desplazamiento físico. Luego no claro. tienes datos para subir los Sí. archivos. Sí, Luego los eso es un archivos tema. son muy grandes. Los tienes que convertir en proxies. Subes los proxies. Híjole, no. Pero hoy en día ya, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Starlink y así, ¿sabes? Lo que Sí. puso. No, hoy día para nosotros vamos a estar 1 año y medio en la Ciudad de México. Ya, Suficiente tiempo para armar ahora claro. sí un equipo. Sí. Pero yo siempre te he notado muy dedicado al detalle, ¿no? En los videos. Sí. Por eso me gustaría tal vez tener en conjunto, la edición en Sí. conjunto. Es difícil soltar también en el comienzo, más en los vlogs, porque los vlogs tienen una nota muy Fíjate, personal. también antes para nosotros era solo YouTube. Ajá. No nos abrimos a otra forma de colaborar como en Sí, Instagram, sí, sí, ¿no? sí. Ahorita, por ejemplo, Instagram ya es un contenido aparte. Son Claro. como sketches con mi esposa, ¿no? Sí, Y ahí ahorita me está gustando mucho. Por ejemplo, hicimos algo con Cinépolis. sí. Estamos haciendo algo con Shark. Ujú. Entonces vienen varias marcas que quieren colaborar con nosotros, pero pues no te quieres ver así. Mira, aprovecha Cinépolis, no sé qué, o Ujú. Shark, Sí, tal, sí. sino a ver cómo lo hago para echarle ganas y Claro. que se vea chistoso y que luego se ve muy orgánico. Y eso es como que es una forma, otra forma de ser creativa. Entonces me está gustando eso también mucho. Claro. Y en eso ya puedo empezar a soltar más. Claro. Delegas una cosa y ya, Sí. pues encuentras tú lo nuevo en Y lo que te vas a lo enfocar. más actual ahora es el arte de Nancy. ¿Cómo se va a Claro. dar ella como artista? ¿Qué tipo de reels va a grabar? ¿Va a activar ella su canal de YouTube o solo va a ser en cortos? Luego ya, ¿con qué marcas? Pues ya ahora tenemos ya más conocimiento para hacer todo un estudio de mercado y ver cómo exponerla, tanto que se sienta a gusto como que tenga el alcance y el interés que se merece, ¿no? Dimis, creo que fuiste una de las personas más solicitadas. Ah, ¿en serio? Sí, en Choque Cultural. Muchas gracias por solicitarme, ¿no? Yo le dije a Ian, aguántame para que me crezca un poco más el pelo, ¿no? Te dije, ahorita no se me ve muy bien por Ahora el sí ya injerto. se ve chido, ¿eh? Ahorita, oye, se le está viendo ni el 50% del injerto, ¿no? Eso fue Ujú. el injerto aquí, lo hice en Turquía, pero no, muchas gracias por solicitarme. Obviamente, para mí Ian es muy importante por todo lo que les acabamos de compartir. No he compartido esa historia, pero por Nunca. lo mismo, por Órale. lo sensitivo que es un poco, pero también pues quería darle el valor a este podcast que tú también te mereces porque fuiste una persona muy importante y sigue siendo importante en ese switch de transición en lo cual agarramos el cambio de pues un riesgo del nomadismo, de economizar nuestra vida de una forma que pues no iba a ser muy longevo y iba a ser muy desgastante a algo que nos gusta, ¿no? Que es hacer videos y estar aquí en México, que es donde nos gusta estar, ¿no? Y mostrar lo bonito que es este país. Muchas gracias, güey. No manches, me dejaste sin palabras. Ya, Y ¿quieres? la verdad, güey, mi historia de amor con mi esposa empezó ahí, en San Cris, güey.
La verdad que sí. Está buenísimo. ¿Dónde Y te casaste al final? en Cozumel. Qué bueno. En Cozumel es bastante práctico porque no sé cómo es hoy en día, pero no te piden el acta de matrimonio. Y fue en pandemia, güey. Ah, ¿en serio? Sí. Y, güey, conseguir pinche acta de matrimonio de esta Alemania, ¿sabes? Y era, no, ¿sabes qué? Con puro pasaporte. Que era como tipo casino, entonces. Nos casamos, no, Las bien, Vegas, ¿eh? bien, pero pues cada estado tiene diferentes reglas, ¿no? ¿Y si te transcribiste a Alemania también el matrimonio? Estamos en el proceso ahora con la embajada, pero bueno, es que ya sabes, la embajada Hazlo, trabaja, al final es muy importante para que ella también tenga. claro, Si el día de mañana quieres estar más tiempo en Alemania, no por tienes muchas supuesto. dificultades.